estamos dentro del Palacio Yusupov y desde este lugar vamos a analizar a la familia real Romanov de Rusia. Vamos a ver quiénes eran, cómo gobernaron al imperio más grande del planeta durante la Primera Guerra Mundial y qué ocurrió con su familia que los llevó a que terminaran de la peor manera posible. No estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo, no sé nada sobre el arte de gobernar. Esas fueron las palabras de Nicolás II cuando heredó el trono del imperio. Nicolás Alexandrovich Romanov nació en el seno de una de las familias más poderosas del planeta. Desde su juventud, Nicolás mostró un carácter amable, tímido y una profunda devoción religiosa, pero carecía de la determinación política necesaria para liderar un imperio. Cuando Nicolás tenía 23 años, su padre perdió la vida y básicamente de un día para el otro heredó el imperio más grande del mundo, con 125 millones de personas, sintiéndose totalmente incapaz de controlarlo. El zar Nicolás II era un hombre de familia, educado, que hablaba 5 idiomas y creía ciegamente en el derecho divino. Es decir, tenía la idea de que Dios lo había puesto en ese lugar. Nicolás contrajo matrimonio con Alejandra Feodorovna, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, que de hecho este matrimonio comenzó como una historia de amor que se desencadenó en problemas políticos a causa de una gran enfermedad. Alejandra era portadora del gen de la hemofilia, una enfermedad que impide la coagulación de la sangre. Con el tiempo, el zar y la zarina comenzaron a tener hijos, en parte por una presión del pueblo y de la nobleza para tener un hijo que herede el trono. Sin embargo, cada vez que Alejandra quedaba embarazada, el bebé era una mujer. Tuvieron 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Hasta este momento muchas críticas llegaron a las puertas del Palacio Real porque creían que la zarina no era capaz de fecundar a un hijo varón. Y después de muchos intentos, en el 5.º embarazo, el zar Nicolás II y la zarina Alejandra fueron padres de Alexei, el primer hijo varón, en 1904. Pero la alegría duró poco. A los meses descubrieron que Alexei padecía de hemofilia, el gen que portaba la zarina pero que a ella no le afectaba en lo más mínimo. Sin embargo, la hemofilia se activó en Alexei y cualquier golpe o caída le provocaba hemorragias internas que eran muy agonizantes y que según la gravedad y el tratamiento podían acabar en un horrible final. El reinado de Nicolás II comenzó con otra tragedia. Durante su coronación, una estampida por comida y regalos gratis dejó más de 1.300 muertos. El problema es que en lugar de afrontar esa situación, Nicolás II se fue a la embajada francesa a un baile. El pueblo nunca se lo perdonó y lo apodaron como Nicolás el Sanguinario. Hasta ahora el mandato del zar fue bastante cuestionado por el pueblo. La enfermedad de Alexei se mantuvo en secreto de estado durante mucho tiempo. Hasta incluso la familia real tuvo que trasladarse al Palacio de Alejandro por protección. La zarina Alejandra vivió en un estado permanente de histeria y culpa, volcándose en la religión para encontrar una cura que la ciencia médica de la época no podía ofrecer. Y en este momento aparece en la vida de la familia del zar Grigori Rasputin, un monje siberiano con fama de hombre santo. Llegó a San Petersburgo en un momento en que la aristocracia estaba fascinada por lo oculto. Los rumores de este hombre santo llegaron a los oídos de la zarina. Creyó que contactarse con Rasputin sería una gran oportunidad para sanar de manera definitiva a Alexei, y de hecho así fue. Grigori Rasputin fue el único que podía detener realmente las hemorragias de Alexei, ya fuera por hipnosis, por su capacidad de calmar al niño, lo que bajaba su presión arterial, o por insistir en que los médicos dejaran de administrarle aspirina, que irónicamente la aspirina es un anticoagulante. Esto creó un gran vínculo entre Alejandra, Rasputin y Alexei. Para Alejandra, Rasputin no era un hombre, sino un enviado de Dios. Para el resto de Rusia, Rasputin era considerado un farsante, inclusive un monje loco que corrompía la corona. Poco a poco la relación entre Grigori Rasputin y la familia real creció tanto que su influencia se extendió desde la salud del niño a los asuntos del Estado, especialmente cuando recomendaba el nombramiento de ministros basados en sus visiones. Mientras la familia imperial vivía en su burbuja de drama médico y espiritualidad, el pueblo ruso sufría. La relación del zar Nicolás II con sus súbditos comenzó a debilitarse en 1905, tras el famoso Domingo Sangriento, cuando las tropas imperiales dispararon contra manifestantes pacíficos que solo pedían pan y reformas. Rasputin comenzó a influenciar políticamente a la familia hasta volverse prácticamente un consejero. Esto destruyó la reputación de los zares ante la nobleza, mientras el pueblo lo veía como un titiritero diabólico. Y en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Rusia entró a la Gran Guerra en defensa de Serbia. Al comienzo hubo un estallido de patriotismo, pero la estructura del país no estaba preparada para un conflicto industrial moderno. El ejército ruso, aunque era muy grande, carecía de suministros básicos. Había soldados que debían esperar a que sus compañeros
prisioneros murieran para recoger sus fusiles. Sin embargo, una de las peores decisiones que tomó el zar fue en 1915. Cometió el gran error de contribuir personalmente en el frente de batalla. Básicamente decidió él mismo dirigir el ejército. El problema es que no sabía nada de estrategia militar y además dejó el gobierno en manos de la zarina Alejandra y por ende de Rasputín, ya que la zarina seguía todos sus consejos. Mientras el zar estaba en el frente de batalla combatiendo, el gobierno se convirtió en un caos. Alejandra era de origen alemán y el pueblo y la realeza comenzó a sospechar a tal punto de acusarla de espionaje a favor del enemigo. Además se sospechaba de un vínculo amoroso entre Alejandra y Rasputín. Para finales de 1916, la aristocracia estaba convencida de que para salvar a la monarquía había que aniquilar a Rasputín. El príncipe Félix Yusupov y otros conspiradores planearon su asesinato en diciembre de 1916. Rasputín fue invitado al Palacio Yusupov para discutir ciertos asuntos políticos y con mucha amabilidad la monarquía le ofreció un plato de comida muy abundante. En todo ese banquete se encontraban ciertos pasteles que estaban envenenados con cianuro. Rasputín se sintió muy conforme con esa reunión, comió todos los pasteles y toda la comida que había e incluso bebió mucho vino, que el vino también estaba envenenado con cianuro. Pero para sorpresa de todos, Rasputín seguía comiendo y no le pasaba absolutamente nada. Todos creían que el cianuro no estaba haciendo efecto. Los cómplices del asesinato y Yusupov empezaron a sentirse bastante incómodos y se alejaron del salón principal para tratar de resolver o buscar alguna alternativa para asesinarlo. Y la solución que encontraron fue radical. Yusupov volvió a la sala donde estaba Rasputín y le disparó a quemarropa. Rasputín quedó en el suelo y mientras los cómplices decidían qué hacer con el cuerpo, Rasputín se levantó, abrió una ventana y escapó por el jardín del palacio. Sorprendidos y con mucho miedo de lo que estaba sucediendo, los cómplices y Yusupov saltaron por la ventana, creyendo que realmente era un monje inmortal. Sin embargo, tuvieron que vencer ese miedo y enfrentarlo, a tal punto que comenzaron a dispararle por la espalda hasta que finalmente Rasputín, después de varios disparos, cayó al suelo. Y no solo eso, sino que también fue bastante golpeado por los cómplices de Yusupov. Todos los presentes encadenaron el cuerpo de Rasputín y lo ataron con piedras para luego lanzarlo al río Nevá. Lo increíble es que cuando encontraron el cuerpo de Rasputín, la autopsia reveló algo increíble. Los pulmones de Rasputín estaban llenos de agua. Eso significa que ni el cianuro, ni los golpes, ni los disparos fueron suficientes para aniquilar a Rasputín, ya que la causa de muerte fue ahogamiento. Otra curiosidad es que antes de morir, Rasputín envió una carta profética al zar que decía: si soy asesinado por hombres comunes, tu trono está seguro. Si soy asesinado por tus parientes, es decir, la nobleza, tú y tu familia no van a vivir más de 2 años. Volviendo al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, el hambre, el frío y las derrotas militares fueron suficientes para que comience una revolución. Para 1917, Rusia era un caos. La inflación era gigante, el hambre azotaba las ciudades y el invierno fue uno de los más crudos de la historia. Las huelgas en Petrogrado se convirtieron en una revolución. De hecho, cuando se le ordenó al ejército disparar contra la multitud, los soldados se amotinaron y se unieron a las multitudes. En febrero de 1917 estalló la Revolución de Febrero. Los propios generales se opusieron al zar Nicolás II, quien se vio obligado a abdicar al trono en un vagón de tren, solo y abandonado por absolutamente todo. Como dato importante, Alemania durante la Primera Guerra Mundial tuvo una idea para sacar del conflicto a Rusia. En 1917 enviaron desde Suiza hasta Rusia un tren sellado con un personaje muy particular: el líder revolucionario Vladimir Lenin, con la intención de que desestabilice a Rusia desde adentro y de esa manera que se retiren de la guerra. Rusia abandonó la Primera Guerra Mundial firmando el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales en marzo de 1918. Tras las revoluciones, el gobierno bolchevique en manos de Lenin y Stalin tomaron el poder. La familia del zar fue enviada a Siberia y finalmente a Ekaterimburgo, y la noche del 17 de julio de 1918, bajo el pretexto de que el ejército blanco se acercaba para rescatarlos, la familia fue llevada al sótano de la casa. Nicolás, Alejandra, sus 5 hijos y algunos sirvientes fueron puestos en fila para supuestamente tomarles una fotografía, pero en ese momento un pelotón de fusilamiento entró y leyó la sentencia. La familia real fue completamente acribillada por los bolcheviques. Los cuerpos de la familia real fueron quemados en los bosques y con este acto se puso fin a los 300 años de la dinastía Romanov, y a partir de este momento
momento nació la gran llamada Unión Soviética en Rusia, que de hecho en siguientes videos vamos a hacer un análisis más puntual de, por ejemplo, la Unión Soviética o otros países de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a todos por el apoyo en cada uno de los videos, por su like, su comentario y obviamente por formar parte de la comunidad. Les mando un saludo.